Uno de los grandes triunfos de la Reforma Protestante fue la enseñanza. Y la enseñanza se hacía en diferentes medios, por diferentes medios. Número uno, desde el púlpito. La Iglesia Católica Romana daba su misa en latín. Los padres, los sacerdotes, predicaban en latín. Era el idioma de la Iglesia. Nadie entendía nada. Segundo, por medio de la familia. La Reforma empezó a educar a los padres y empezó a enseñar para que los padres instituyeran círculos familiares, cultos familiares, donde se enseñaba la palabra. Tercero, la música. Martín Lutero fue un excelente compositor. Sus himnos se cantaban en Alemania, cuando el agricultor sembraba, cuando el ama de casa estaba atenta a sus quehaceres, cuando el hombre iba al campo o iba a los lugares de textiles o al intercambio económico. Eran himnos que reflejaban la enseñanza escritural. Los holandeses iban por las comarcas enseñando la palabra. Se establecieron catecismos. Se establecieron predicadores caminantes. Cuarto, la palabra de Dios empezaba a ser traducida al vernáculo del pueblo. Alrededor del siglo XIII, siglo XIV, hubo una traducción al alemán de parte de monjes de la Biblia. Pero para ese tiempo la imprenta no existía y número dos, era para uso particular de los estudiosos en los conventos. Por lo tanto, la palabra no llegaba al pueblo. La Reforma Protestante no solamente utilizó la imprenta, increíble, un invento alemán, porque la providencia de Dios nada se le escapa, para que la palabra de Dios llegara a cada rincón de Europa. Si van conmigo a la lectura de la liturgia, la lectura del Antiguo Testamento, vamos a hablar un poquito de la importancia de la enseñanza de la palabra de Dios y de ser firmes en eso. Oramos. Señor, tú que eres tan bueno y nosotros malos. Tú, como dice Josafat, como dicen muchos que te conocen, que no solamente socorres al fuerte, sino también al débil. Te pedimos en esta hora, Señor, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, que tu Señor, como estuviste con Asaf y con Josafat, estés con nosotros, y que tu palabra eterna recorra, Señor, recorra en medio de tu pueblo. Escóndeme bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Cuando esa palabra, la palabra de Dios, llegó a los corazones elegidos en Europa, la misma se convirtió en un torbellino que no se pudo detener. ¿Y en qué sentido se convierte en un torbellino la palabra de Dios? Número uno, es utilizada por el Espíritu Santo para cambiar los corazones de los elegidos. El Espíritu de Dios utiliza la palabra como espada, como dice el autor de Hebreos, y penetra hasta lo más profundo del corazón humano y transforma lo que está dentro, muerto, corroído, en vida y en salvación. Pero en medio de tiempos turbulentos, como fue el siglo XVI, esa palabra no se quedaba allí. Hombres y mujeres que habían visto la palabra, que habían leído la Escritura, que habían bebido de la fuente inagotable, que significa el martillo que rompe toda piedra, nació en ellos ese peso, esa responsabilidad de llevar la palabra fuera de los linderes de su familia, de sus pueblos. Hombres se sentaron a traducirla al español, al inglés. Martín Lutero traduce al alemán la Biblia y establece las bases de la unificación del idioma alemán. En Francia se traduce al francés y el catolicismo romano se volvía loco ante el avance increíble de la palabra de Dios. ¿Y qué hacía esa palabra? Había una característica importante de lo que hacía esa palabra. El que ha recibido la palabra tiene que tener esta característica, si no, no la ha recibido. Quitaba el miedo. Porque ahora hablar que no tenemos miedo es bien fácil. Es un juego de niños. El último partido que yo fui de béisbol aquí en Puerto Rico, a ver un equipo moribundo y que lo tratan de resucitar, los Senadores de San Juan, nos cogió tremendo aguacero. Conmigo estaba un joven de esta iglesia, pero como yo llevaba años de no ir al parque, a Irán Bison, pues no me importó mojarme, lo lamenté después, 2 semanas después, pero y vencí todo escollo para estar allí. El miedo al catarro, que posteriormente apareció, el miedo a que el juego fuera suspendido nuevamente, porque habíamos ido una vez anterior y habían suspendido el juego, el miedo a que lo asaltaran a uno, porque ese parque Irán Bison, ese estacionamiento es tierra de nadie, para estar detrás de un plato y ver a mi equipo perder el juego. Esos son miedos sencillos y bobos. Pero en el siglo XVI, seguir la palabra, obedecer la palabra, creer en la palabra, implicaba la pérdida de tu familia, de tus bienes, de tus títulos y abolengos y de tu vida. Pero la palabra llegaba y penetraba en los corazones de esos hombres y mujeres
Y ellos caminaban firmes porque habían encontrado lo que dice Cristo, la perla de gran precio. Y no le importaba perder cualquier cosa después que tuvieran y retuvieran la palabra de Dios. Josafat es un ejemplo importante de por qué tenemos que enseñar y estar comprometidos con la palabra de Dios y su verdad. El reino de Israel, como dije en el sermón pasado, estaba dividido. En el norte, llamado Israel, estaba Acab, un hombre que odiaba la palabra de Dios, que había derribado los altares de Jehová y adoraba a los Baales, que sacrificaban niños ante los templos de Astarot y de Sera, que era dominado por su esposa, una impía, que no tenía moral ni escala de valores. Pero en el sur, donde estaban los herederos de David, estaba Josafat. Y Josafat fue un ejemplo clásico, escuche bien, de lo que es criar un hijo en el Evangelio de Cristo. Porque su padre Asa amaba a Dios y lo crió en los caminos de Jehová y sembró en él la palabra y lo crió en el temor de Dios. Y cuando Josafat tomó el reino, hizo juramento a Jehová, y los altares que faltaban ser derribados fueron derribados y destruidos. Y la palabra de Dios empezó a proclamarse, porque es importante que usted entienda que cuando la palabra de Dios es proclamada como debe ser, los altares de los Baales, tarde o temprano, caerán. Yo no sé si usted vio el anuncio esta mañana de aquellos que leen el Nuevo Día. Un chiste de los jueves, ¿verdad? Y va a haber una convención de ateos en Puerto Rico, no sé si lo han visto, del agosto 23 al 25, y el anuncio es un cintillo que empieza, no hay Dios, y pone después, hay muchos ateos, y yo empiezo a reírme. No sé si entiende la lógica del anuncio, yo no la entendí. No hay Dios, ¿por qué hay que decir que hay muchos ateos? No hay Dios. ¿Qué importa entonces que haya muchos ateos? No hay Dios. ¿Qué porquería de lógica es esa? ¿Usted me la puede explicar? Entonces me puse a pensar en la Asociación de Ateos de los Estados Unidos, y le comenté a mi esposa, muy famosa, Maureen O'Hara fue la fundadora. Quería sacar In God We Trust de los dólares y de las monedas. Que lo saquen, a mí no me importa. Quieren sacar lo que quieran sacar, hermano. Si nuestro Dios no necesita su nombre en dólares. Si el Dios que nosotros servimos no necesita estar en constituciones ni en ningún lugar. Nuestro Dios reina a pesar de todas esas cosas. Y me puse a pensar en esa asociación de ateos. Y yo no sé si usted sabe, ¿verdad? Pero no es que me ría, porque es que me tengo que reír, no me queda otro remedio. Que un día Maureen O'Hara desapareció. Nadie sabía dónde estaba. La famosa atea. Y después de varios años de investigación, descubrieron que su yerno, ateo también, la había desaparecido.
para tomar el dinero de la asociación de ateos. Ay, bendito. Si con eso es que usted se va a reunir, déjame aquí. Y póngale, hermanos, y me puse a pensar. Póngale que se reúnan 1000 ateos, 10,000, 20,000 ateos. Vamos a concederle 100,000 ateos. Yo sé que no los hay en Puerto Rico, pero vamos. Nosotros tenemos 2000 años de historia, de persecución, de sangre, de asesinato, y nadie ha derrotado al reino de Dios. No ha habido imperios, no ha habido iglesias apóstatas, no ha habido ejércitos que hayan podido derrotar a la iglesia de Cristo. ¿Y usted se cree que 5 gatos reunidos en un lugar en Puerto Rico van a hacer mella en la iglesia de Dios? Si nosotros mantenemos nuestra firmeza en la palabra de Dios, dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que Dios empezó a bendecir a Josafat y a fortalecerlo contra Israel. ¿Sabe algo? En Israel estaba la mayoría. Allí estaban 10 tribus. Allí estaba el dinero. Allí estaban los cultos paganos. Allí estaban las luces. Allí estaban los fuegos artificiales. Pero en el sur estaba el Dios verdadero, porque los dioses nada son. Y en medio de todo ese fortalecimiento y toda la gloria y todos los bienes que Dios estaba dando a Josafat, mire cómo dice el versículo 7. Al tercer año de su reinado, envió príncipes para que enseñasen en las ciudades de Judá. ¿Y qué enseñaban, hermanos? Las grandezas de Josafat, sus palacios, su corte, sus acuerdos diplomáticos. No, hermano. Enseñaban la ley de Jehová, dice. Interesante, como dice la palabra, para que enseñasen en las ciudades de Judá. No solamente iban los levitas, iban los sacerdotes y enseñaban en Judá, dice el versículo 9, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová. Era la ley, la espada de Dios, era el Dios del pacto que estaba siendo enseñado. Así como en el siglo XVI iban esos predicadores por las aldeas con catecismos, con la Biblia en mano, a enseñarles a los europeos que hay un Dios verdadero, el cual no se resume en un papa ni en sacerdotes, sino que tú puedes tener una relación personal con ese Dios. Dice, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Oiga, hermano, los que son de esta congregación, 2 detalles. ¿Por qué usted cree que nosotros estamos en Ponce? ¿Usted se cree que es fácil moverse a Ponce? Pastor, hay una autopista ahí. Sí. No veo que me sigan mucho con toda la autopista, ¿yo? ¿Sabe cuántas iglesias hay en Ponce? Hay una en cada esquina. En nuestra calle hay una en la esquina empezando y hay otra al final. Evangélicas. La pregunta es, ¿quién enseña la ley de Jehová?
¿Usted se cree que la insistencia de nosotros en un seminario es por tener un seminario? ¿Usted no cree todas las dificultades que tenemos con eso? Los esfuerzos que hay que hacer. Me imagino que usted cree que yo no soy idiota, ¿verdad? ¿Usted cree que yo voy a perder mi tiempo? Pero la ley de Jehová es enseñada. Y yo he visto los cambios. Porque un día yo conocí la ley de Jehová. Y cambió mi vida. Y entendí el poder de la enseñanza. Y entendí que nuestros enemigos, los enemigos no de nuestra iglesia, sino los enemigos de la palabra, retroceden ante la enseñanza correcta y vital de la palabra de Dios. Porque Dios nos ha llamado a enseñar, a predicar el Evangelio, a ir a todo lugar, para que la palabra de Dios sea proclamada. ¿Por qué usted cree que tenemos programas de radio? ¿Usted no ha meditado lo difícil que es tener un programa de radio todos los sábados, 1 hora, en vivo? Que yo no puedo pararme frente a ese micrófono a inventar, a parlotear. ¿No ha pensado la importancia que la ley de Jehová sea sembrada en cada corazón? ¿No ha pensado que el que establece la ley de Dios es Dios mismo? Por ejemplo, anoche el programa era sobre Adán y Eva. Va a tener una segunda parte el próximo sábado. Y alguien nos llamó y mencionó un colegio pentecostal muy famoso, donde Peter Weaver enseñó. No es broma, enseñó allí. Que le enseñan ahora que Adán y Eva era un mito y que Noé era una fábula. Entonces, como es un chisme que me llega, yo no puedo mencionar por la radio la institución. Pero yo no lo dudo, porque yo conozco a los profesores y sé de dónde sale. Y usted ve a esa gente oyendo y pidiendo, y las llamadas anoche fueron increíbles, porque se le daba argumento, se le daba la palabra, se le daba la ley de Jehová, del Dios que no se rinde, del Dios que no se cansa, del Dios que no se duerme. Por eso, si usted va conmigo en el versículo 10, dice Segunda de Crónicas 17, y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Y lo interesante de ese versículo, yo no sé si ha visto el peso de ese versículo, el versículo 10, que no dice que el temor vino después de hacer una inspección espía para ver cuántos ejércitos tenía Josafat, o qué fortaleza militar tenía, o cuántos hombres tenía, o cuántas guarniciones, o cuántos puntos de vela existían. Ese versículo habla del temor de Dios cuando la ley era enseñada en cada aldea. Hermanos, la ley de Dios cambió el mundo una vez. Los apóstoles fueron por el mundo conocidos contra un imperio que derrotaba con sus guarniciones al que fuera. Y allí iban los apóstoles y los cristianos con sus vidas y la palabra de Dios, penetrando a cada aldea, a cada ciudad, a cada pueblo.
Y cuando fue necesario, Dios levantó una segunda revolución en la Reforma Protestante. Y cada uno fue a cada aldea, a cada pueblo, a cada camino, con la palabra de Dios en la mano. Si queremos revolución en nuestra familia, si queremos revolución en nuestro país, si queremos revolución en nuestras iglesias, si queremos que los enemigos de la ley de Dios y de la iglesia teman, enseñemos correctamente la palabra de Dios. Que seamos hombres y mujeres sin miedo, porque se cumplirá entre nosotros la palabra que Dios le dio a Josafat, y tuvieron miedo todos los que rodeaban al reino de Judá. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra eterna. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esa palabra se atesore en nuestra vida y que confiemos solamente en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermano. Fue a educar a los padres y empezó a enseñar para que los padres instituyeran círculos familiares, cultos familiares, donde se enseñaba la palabra. Tercero, la música. Martín Lutero fue un excelente compositor. Sus himnos se cantaban en Alemania, cuando el agricultor sembraba, cuando el ama de casa estaba atenta a sus quehaceres, cuando el hombre iba al campo o iba a los lugares de textiles o al intercambio económico. Eran himnos que reflejaban la enseñanza escritural. Los holandeses iban por las comarcas enseñando la palabra. Se establecieron catecismos. Se establecieron predicadores caminantes. Cuarto, la palabra de Dios empezaba a ser traducida al vernáculo del pueblo. Alrededor del siglo XIII, siglo XIV, hubo una traducción al alemán de parte de monjes de la Biblia. Pero para ese tiempo la imprenta no existía, y número dos, era para uso particular de los estudiosos en los conventos. Por lo tanto, la palabra no llegaba al pueblo. La Reforma Protestante no solamente utilizó la imprenta, increíble, un invento alemán, porque la providencia de Dios nada se le escapa, para que la palabra de Dios llegara a cada rincón de Europa. Si van conmigo a la lectura de la liturgia, la lectura del Antiguo Testamento, vamos a hablar un poquito de la importancia de la enseñanza de la palabra de Dios y de ser firme. Uno de los grandes triunfos de la Reforma Protestante fue la enseñanza. Y la enseñanza se hacía en diferentes medios, por diferentes medios. Número uno, desde el púlpito. La Iglesia Católica Romana daba su misa en latín. Los padres, los sacerdotes, predicaban en latín. Era el idioma de la Iglesia. Nadie entendía nada.
Segundo, por medio de la familia. La reforma empezó en eso. Oramos. Señor, tú que eres tan bueno y nosotros malos. Tú, como dice Josafat, como dicen muchos que te conocen, que no solamente socorres al fuerte, sino también al débil. Te pedimos en esta hora, Señor, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, que tu Señor, como estuviste con Asa,